Buenos días, queridos hermanos. Les invito a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dicen las escrituras de la siguiente manera: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sermón en esta mañana lo he titulado El amor de Dios el Padre por sus hijos. Y en los textos que hemos leído podemos observar que habla del amor de Dios. El versículo 9 comienza con: en esto se mostró el amor de Dios. Y en el verso 10 dice: en esto consiste el amor. En ambos textos se muestra la acción o manifestación o demostración de ese amor. El verso 9 dice: envió a su Hijo unigénito. Y el verso 10 dice: envió a su Hijo. En ambos versículos aparece el Hijo de Dios. Y en el verso 9 dice nosotros. Y en el verso 10 dice nosotros y por nuestros pecados. Estos dos versículos son paralelos. Y el centro de estos dos versículos es Cristo Jesús salvándonos. Hay tres actores que están en estos dos textos: el Padre, el Hijo y nosotros. Y el resultado final es la salvación realizada por amor de nosotros. Y en esta mañana nos ocuparemos de lo antes mencionado, pero quiero o estaré resaltando durante el sermón el amor del Padre, la comunión con el Padre. Y esta comunión con el Padre eterno, o la afirmación en esta comunión en particular con el Padre eterno, no pretendo en lo más mínimo restringir la comunión que tenemos en la deidad, tanto con el Dios Hijo o como con el Dios Espíritu Santo, sino que quiero resaltar en particular el amor de Dios Padre por sus hijos. Las Escrituras hablan de una distinción entre esta deidad o entre las personas de la deidad. Por ejemplo, en la doxología que encontramos en la segunda carta a los Corintios, nosotros podemos ver cómo dice, y la hemos mencionado durante los domingos al terminar nuestros sermones o al terminar nuestro servicio. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El texto habla de una distinción: la gracia del Hijo. El Hijo, la fuente de la gracia. La ley vino por medio de Jesucristo, pero la gracia la ley vino por medio de Moisés, y la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en el Nuevo Testamento muestra o se le atribuye a Cristo la gracia. Él es la fuente de esa gracia. Y vemos que la doxología también habla del amor de Dios, en este caso el amor del Padre.
no quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo no tienen amor, pero se le adjudica al Padre eterno el amor. Y dice la misma doxología, la comunión del Espíritu Santo, no queriendo decir que no hay comunión con el Padre ni con el Hijo. Pero vemos en esta doxología que hay una clara distinción en la Trinidad, en los roles, por así llamarlos, en la Trinidad. ¿Y cómo debemos de interpretar este texto de esta doxología? Solo por el Espíritu Santo tenemos comunión con Cristo en gracia y comunión con el Padre en amor. Y Juan habla del amor de Dios, pero ese amor se lo atribuye particularmente al Padre. Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios. Y el verso 10 dice, en esto consiste el amor de Dios, que envió a su Hijo. Aquí está hablando de Dios Padre enviando al Hijo. Y vemos el amor del Padre manifestado en esos dos versículos que comenzamos leyendo en esta mañana. El apóstol Juan recibió esta enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Él escuchó cuando el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nuestro Señor Jesucristo le atribuye ese amor al Padre. Mi Padre le amará. Nuestro Señor también dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. En la oración sacerdotal del mismo Evangelio de Juan capítulo 17, el Señor oró, y en la oración que hace el Señor, Él dice, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor del Padre con que amó al Hijo, dice nuestro amado Señor Jesucristo, esté en ellos. El amor con que me has amado a mí, Padre, esté también en mis hermanos o en tus hijos. ¿Tú crees que el Padre eterno no habrá escuchado la oración de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor? Yo creo que el Padre escuchó esa oración y ha sido contestada. Hay una historia con relación a Lázaro cuando murió. El Señor, si leemos ese pasaje, el Señor realizó una oración. Y después de haber realizado la oración, Él dijo, yo sabía, Padre, que siempre me oyes. Pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor de Él, para que crean que para que ellos creyeran que Cristo había sido enviado de Dios. El Padre siempre escuchó y contestó la oración de su Hijo. Y esa oración fue contestada. Mi amado hermano, cada oración del Hijo realizada por nosotros ha sido escuchada por el Padre. Mi Padre le amará, dijo el Señor, y será amado por mi Padre. Qué enseñanza tan hermosa del amor del Padre. La doctrina del Padre con relación a su amor, o la doctrina del amor del Padre con relación a sus hijos, ha sido
un poco distorsionada en el corazón de muchos cristianos, en el corazón de muchos hijos de Dios. Muchas veces, como hijos, no disfrutamos del amor del Padre. Nos hemos quedado con una imagen en nuestra mente de un Dios Padre castigador, vengativo, enojado, implacable. Podemos sentir que las pobres criaturas no deben acercarse a Él. Como dice John Owen, podemos incluso pensar que es más deseable que nunca llegue a su presencia. ¿Quién de nosotros morará con el fuego devorador? Nos hemos quedado con la imagen de Dios enviando el diluvio y destruyendo o matando a miles de personas, con el fuego cayendo sobre Sodoma y Gomorra y destruyendo toda esta ciudad. O nos hemos quedado con la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, cómo sufrió y cómo padeció. O nos hemos quedado con la imagen de Dios castigando al pueblo de Israel por haber abandonado, olvidado la ley de Dios, el pacto de Dios, siendo esclavizados por los babilónicos. No solo nos hemos quedado con la ira de Dios en nuestra retina, con la ira de Dios en nuestra mente. Y esa es una verdad relacionada con su justicia. Resaltamos muchas veces más ese atributo por encima de los demás. Nos hemos quedado solamente en nuestra mente con esta imagen de la justicia con relación a la ira de Dios. Y esto es lo que el enemigo de nuestras almas muchas veces ha usado. El enemigo de nuestras almas, Satanás, también ha usado una doctrina para resaltarla mucho más que otra y opacarla. Parece mentira, pero así también nos los enseña las Escrituras. Este enemigo de nuestras almas también es bíblico. Es bíblico en el sentido de que usa la Biblia, usa las mismas Escrituras. Y eso le sucedió a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. En el desierto, Satanás usó las Escrituras. Satanás, podemos decir, fue bíblico en usar ese pasaje, no bíblico en vivir la Biblia, pero usó las Escrituras. Quiso usar o hacer resaltar una verdad por encima de otra. Y el Señor no cayó en ese juego del enemigo. Y nosotros podemos ver en Génesis Satanás usando la misma estrategia. Él le dijo a Adán, con que Dios lo ha dicho. Y miren lo que él usa. Él dice, ¿te ha amenazado de muerte? Dice, con que Dios os ha dicho y los ha amenazado de muerte. Estaba mostrándole a Adán el lado del castigo, del enojo, pero ocultándole el amor de Dios al Dios haberle dado la prohibición o el mandamiento. Él quiso resaltar una verdad más que otra y acomodándola a su favor, usando también el mismo mandamiento que Dios le había dado a Adán, pero de una forma diferente y dando un realce mucho más al castigo y a la consecuencia que al amor de Dios haberle dado el mandamiento. Hoy en día, Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, el enemigo de las Escrituras, usa la misma estrategia.
y considero que ha invertido esta gran doctrina. Muchos cristianos miran más la ira de Dios que su amor. Y el mundo mira más el amor de Dios que su ira. Miren, el mundo dice, los no creyentes dicen con relación al amor de Dios, dicen que porque Dios es amor, no enviará a nadie al infierno. Y acomodan sus pecados argumentando que Dios los ama tal cual como ellos son. Y hemos podido ver que se han estado abriendo supuestas iglesias cristianas, pero por decir un ejemplo para los grupos LGTBI. Ellos argumentan que Dios los ama tal cual como ellos son. Pero los que deben de temer la ira de Dios deben de ser los impíos. Deben de ser los no creyentes. Nosotros como creyentes somos los que debemos de disfrutar del amor de Dios, de ese amor perfecto donde no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos un temor reverente en nuestras almas que por la santidad de Dios, y el amor de Dios ha sido derramado abundantemente por el Espíritu Santo que ha sido dado en nosotros. Y solo ese amor de Dios, hermanos, solo y únicamente el amor del Padre eterno en nuestras vidas es posible únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la gran doctrina del amor del Padre que excluye a los no cristianos. Y suena fuerte y suena difícil, pero es una doctrina que excluye a los no cristianos, pero a sus hijos los ama por la eternidad. Y esa es una gran doctrina, una gran enseñanza que consuela nuestra alma, nuestro corazón en esta tierra. Lo que dice Sofonías, Dios calla de amor y se regocija cantando. Ahí la expresión poética es que Dios tiene contentamiento con el objeto que Él está amando y lo manifiesta por medio del canto. Es una expresión poética en la cual Sofonía quiere expresar y dar a conocer la gran alegría del corazón de Dios al amar a sus hijos. Y hemos sido beneficiados por ese amor del Padre. Pero el amor del Padre solamente es a través de Jesucristo. Nosotros solo podemos disfrutar del amor del Padre por medio del Hijo. No es posible por otro medio. No hay otra forma que el Padre eterno nos ame, sino solo por el Hijo. Solo los hijos de Dios, los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, son amados por el Padre eterno. Y solo a través del Hijo. No hay otra forma de ser amado por Dios. Muchos dicen que Dios a todos los ama por igual, pero Dios solo ama por igual a sus hijos. Así lo confirma el Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Les invito a que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 27. El Señor dijo: pues el Padre mismo os ama, porque
vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ese porque que aparece en ese texto es dentro de la gramática se conoce como un conector de causa-efecto. Juan está diciendo que la causa por lo cual el Padre Eterno nos ama es la consecuencia del amor por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y este es una verdad que debe llenar nuestro corazón. La causa por lo cual nosotros somos amados es porque amamos a Cristo. Y solamente por medio del Señor Jesucristo podemos ser amados. Y esta es una gran y también una terrible verdad. Es una gran verdad para los hijos de Dios y muy terrible para los que no están en Cristo. Si no estamos en Jesús, si el amor de Dios o el amor del Padre no está en nosotros sobre los justos, o si el amor de Dios no está sobre las personas, estaremos expuestos no al amor de Dios, sino a la ira de Dios. Miren, hay algo que tenemos que entender con relación al amor de Dios sobre esta tierra. Y es que la providencia de Dios está sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero los que disfrutan del amor de Dios salvífico, el amor del eterno Padre, el amor puro del Santo, el amor de reconciliación, el amor de paz, somos nosotros sus hijos. El resto de la creación disfruta de una gracia común o de la providencia de Dios. Dios haciendo salir el sol sobre buenos y malos. Pero esa gracia especial para la salvación solo es reservada para sus hijos. El Padre nos comunica eso a través del Hijo. El Padre no nos comunica ninguna cuestión de su amor, sino por medio de Cristo. Y nosotros no le devolvemos ningún amor, sino por medio de Cristo. Ese es el orden de las Escrituras. Ahora bien, el efecto de que amamos al Señor Jesucristo es porque Dios nos amó primero a nosotros. El versículo 9 dice el amor de Dios para con nosotros. El versículo 10 dice, no que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Su amor va antes que el nuestro. Él nos ama primero y Él nos ama porque quiere, por su libre voluntad. No había ni hay nada en nosotros por lo que debamos ser amados por Dios. La predestinación de nuestras almas fue desde antes de haber nosotros nacido, desde antes de la fundación del mundo. La carta a los Efesios así nos los enseña, que la base de esa escogencia, ¿saben cuál fue? El puro afecto de su voluntad, por medio de su amor. Fue el amor y su voluntad libre la que nos eligió, la que nos predestinó. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Él se compadece
del que quiere compadecerse. Nosotros como seres humanos tenemos pasiones, las cuales son producto en nuestro ser o son producidas en nuestro ser por circunstancias externas. Nuestro ser tiende a cambiar por influencias externas. Y muchas veces queremos medir el amor de Dios bajo esa óptica de nosotros como seres humanos con relación a su amor, al amor eterno. Y eso es imposible, ya que en Dios no operan esas pasiones como las que operan en nosotros. Hay una palabra en teología o hay una palabra que es impasible. Impasible quiere decir incapaz de sufrir, incapaz de ser paciente con relación a ser un receptor, el cual puede ser influenciado por un agente externo. Y en este caso, en teología, decimos que Dios es impasible. O sea, en Él no se producen esas pasiones como las nuestras. Las Escrituras muy claramente dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Y muchas veces nosotros tendemos a humanizar a Dios, a humanizar el amor de Dios. Creemos que el amor de Dios puede ser influenciado externamente. Y ahí es cuando nosotros perdemos de vista el gran amor de Dios, el gran amor con que nos ha amado, con el puro afecto de su voluntad. Y las cosas externas, por así llamarlo, no satisfacen a Dios, ya que Dios en su aceidad se satisface a sí mismo. Él mismo se satisface. No hay cosas externas que puedan influenciar el ser de Dios. Las Escrituras dicen que no hay nada fuera que pueda satisfacer a Dios. Y eso lo tiene muy claro también Job. Dice que les invito a leer Job capítulo 22, versículo 2 y 3. El Job dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tu camino? En nada. El Señor ha dicho a través de las Escrituras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aunque Él requiere nuestro amor, ese amor en nada le beneficia. En nada le beneficia. Pero Él lo requiere. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La impasibilidad de Dios, o la frase sin pasiones, no quiere decir que no hay amor en Dios. La impasibilidad de Dios significa que el amor de Dios no existe en Dios por ocasiones. Es decir, porque algo le ha movido al amor. Más bien Dios es amor. Y por eso su amor es impasible. Y su amor no cambia, es perfecto. Por eso su amor no es mutable, no puede cambiarse. Él ha dicho: porque yo, el Señor, no cambio. Nosotros sí somos afectados en nuestras pasiones
por circunstancias externas. Y un día estamos arriba, otro día abajo, otro día amamos, otro día odiamos, otro día estamos en enemistad, otro día estamos en enemistad. Eso es producto de las pasiones en nosotros. En Dios no opera así. Y a Dios no podemos encasillarlo de esa manera. El amor de Dios no es una pasión. Dios no percibe en nosotros algo bueno que provocara una atracción. Al contrario, Dios es amor. Dios es bondad. El amor de Dios es una perfección de su ser, no una pasión. El amor de Dios no es una pasión causada por un bien que percibe en otro, sino la simple esencia de Él. La causa del amor de Dios no se encuentra en las criaturas, como si fuera posible que la criatura le encuentre algo para que Dios le ame, sino que el amor es Dios mismo, quien es bueno de sí mismo, derramando su bondad sobre sus criaturas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y esa es una gran verdad que encontramos en las Escrituras, y esa es una gran verdad que debe de regocijar nuestros corazones y nuestras almas al meditar en el amor del Padre. La carta a Tito dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Dios, hermanos, amado que estás en el Señor, Dios no ha amado a todo el mundo. Las Escrituras dicen: a Jacob he amado, pero a Esaú he aborrecido. Y hay grandes preguntas que debemos de hacernos en nuestra mente y reflexionar. ¿Por qué debería fijar su amor en nosotros y pasar de largo millones cuya naturaleza es la misma que la nuestra? Una pregunta para reflexionar en nuestro corazón y en nuestra alma cuando entramos en intimidad con Él. ¿Por qué ha de hacernos partícipes de ese amor y todos sus frutos del que están excluidos la mayoría de los grandes, de los sabios del mundo? Eso está por encima de cualquier cosa en este mundo, hermanos. El amor del Padre, nosotros siendo objetos de ese amor a través de su Hijo Jesucristo. Hay una frase que, bueno, una frase no, algo que dijo Samuel Renihan con relación a esto, y él dice: la constancia e inmutabilidad del amor de Dios son fuente de consolación con las que tienen el supremo privilegio de ser los hijos de Dios. Es una fuente de consolación de un supremo privilegio de aquellos que son hijos de Dios, la constancia e inmutabilidad del amor de Dios. Y no hay palabras para definir el amor de Dios. Si encontramos palabras para definir el amor de Dios, también encontramos palabras para definir a Dios, porque Dios es amor. Dios no se puede definir, solamente podemos conocer a Dios y su amor por medio de las manifestaciones que ha hecho de Él mismo. Así lo muestra Juan. El amor de Dios en estos dos textos fue manifestado, fue dado a conocer por amor. El Padre manifestando la salvación a través de su Hijo Jesucristo a sus hijos. Dice el verso 9:
que Dios envió a su Hijo unigénito. Y el verso 10 dice, envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Hay un Padre demostrando su amor por medio del Hijo. El mismo Juan dice en su Evangelio, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo al mundo, pero no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo. La salvación se le atribuye al Hijo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre no fue el que murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo. Pero eso no significa que la salvación sucediera en un pacto redentor intratrinitario. A lo contrario, afirma la Trinidad en la obra de la salvación. El Padre no se encarnó el Hijo, pero hubo un pacto intratrinitario y en la salvación podemos verlo, podemos ver bien claramente toda la obra salvadora, incluyendo la Trinidad. Lo que sí podemos ver es que hay unas distinciones en este tema de la redención. Dios amando a sus hijos por medio de Cristo y Cristo salvando a los hijos de Dios. Nosotros podemos ver ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto, dice el apóstol Juan en esta carta, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cristo fue enviado por el Padre y fue manifestado a nosotros por amor. Y dice que esa manifestación del Padre en amor fue habiendo colocado a Jesucristo, su único Hijo unigénito, valga la redundancia, como propiciación por nuestros pecados. El significado de esta propiciación en las Escrituras es con relación a los sacrificios o a la ofrenda que se ofrecía en el Antiguo Testamento, por medio de la cual buscaba satisfacer la justicia divina y tener a Dios propicio o favorable, o tener el favor de Dios, aplacar el enojo, la ira, o apartar la ira mediante un acto justo, pagar algo, la compensación mediante la realización de algún acto. Eso encierra todo el significado de propiciar. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento dice con relación a lo que padeció el siervo sufriente, que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y dice que colocó su vida en expiación por el pecado. El Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue angustiado, afligido. Y dice Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero. Como cordero, ahí nosotros estamos viendo la ofrenda expiatoria, la ofrenda de la propiciación. Esa ofrenda que fue ofrecida al Padre, el Hijo ofreciéndose en ofrenda expiatoria por el Padre, hacia el Padre por nosotros.
Y por eso es que las Escrituras dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue la ofrenda propiciatoria. Él fue el cordero de la propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, ¿quieren ver la más grande manifestación del amor de Dios? Mira al Señor Jesucristo. Mira la cruz. Mira el perdón de nuestros pecados. Mira el haber sido librados de la ira de Dios y vuelto a la amistad con Él, a la paz con Dios. Mira la eternidad junto a Cristo. Mira el paraíso con Cristo. No rebajemos el amor de Dios a simples cosas materiales. No rebajemos el amor de Dios si te va bien. Hay providencias que Dios nos da, pero el verdadero amor del Padre por sus hijos fue en salvarnos, en salvarnos. Él, figúrese, muchas veces creemos que el Padre no nos ama porque no nos da ciertas cosas. Y creemos que Dios nos ama porque nos da ciertas cosas. Eso hace parte de su providencia. Pero hermanos, no rebajemos el amor de Dios a eso. Las Escrituras enseñan que el amor de Dios fue manifestado en salvarnos. Eso era imposible para nosotros, pero fue posible para Dios. Esa es la más grande manifestación de amor de Dios por nosotros pecadores, haber sido librados de la condenación. Y eso debe de llenar y regocijar nuestra alma en todo momento, el meditar en esta salvación tan grande y que fue por amor de nosotros. Figúrese, dice las mismas Escrituras que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si entregó a su propio Hijo, su amor por nosotros, ¿cómo también no nos dará con Él todas las cosas? ¿Habrá algo imposible para Dios? Meditemos en el gran amor del Padre Eterno. Estudiemos esta gran doctrina en la cual encontraremos un bálsamo para nuestras almas. Sabemos que muchos hermanos están sufriendo diversas pruebas en este tiempo. Están padeciendo de diversas maneras, uno de una forma, otro de otra forma, pero lo único que te puedo decir es que Dios nos ama. El Padre nos ama. Su amor por sus hijos no cambia. Quizás hay algunas cosas que nos hacen dudar de su amor. Alguien ilustró el amor de Dios y los problemas de la siguiente manera. Dijo que el amor de Dios o su amor es como el sol. Es siempre la misma luz, aunque a veces una nube pueda interponerse, pero es siempre la misma luz. Nosotros vemos que hay días bien soleados como hay días bien nublados, y no es que el sol ha dejado de alumbrar, sino que hay nubes oscuras que muchas veces no nos dejan ver esa luz. Pero Dios no cambia en su amor. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no varía. El amor de Dios es el mismo por siempre. Es eterno. Dios nos ama, hermanos. Glorifiquemos a Dios por su amor. Tenemos el amor de Dios con nosotros. Él cuida de sus hijos.
Él preserva a sus hijos. El Señor dijo, no teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Es el Padre protegiendo a sus hijos. Es el Señor protegiendo a su iglesia. Es Cristo amándonos a nosotros, así como el Padre amó al Hijo. Cuán grande amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y me gusta algo que encuentro en el salmista para ir concluyendo y terminando este sermón. Y es que el salmista encontró regocijo en el amor de Dios, manifestado en esa gran misericordia. Y cuando entendemos y vivimos en nuestros corazones la doctrina del amor del Padre, diremos como dijo el salmista, tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Ahí la palabra vida o que la vida es literalmente antes que la vida. David encontró más dulzura en Dios que en una larga vida. Prefería a Dios, al amor de Dios, a una vida con todas las mejores y más nobles posibilidades, incluso con todos los placeres que le hacen agradable y cómoda a la misma vida. Él entendió que Dios era todo, que el amor de Dios era todo, que la misericordia de Dios era todo, y eso lo llevó a manifestar: mejor es tu presencia que la vida. Mejor es el amor y la misericordia de Dios que esta vida en que estamos sobre esta tierra. Ese amor nos llevará al cielo. Ese amor nos hará disfrutar de cosas inefables, gloriosas, que jamás nuestros oídos han escuchado y que jamás nuestros ojos han visto. Ese amor nos llevará a estar por la eternidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, de disfrutarlo de Él para siempre, hermanos. Consolemos nuestros corazones y nuestras almas con el amor de Dios, y eso nos dará las fuerzas necesarias cada día, el aliento del Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo, viéndola a través de la manifestación gloriosa del Padre amando a sus hijos y salvándolos. ¿Quieres ver el amor de Dios? ¿Quieres conocer el amor de Dios? ¿Quieres ver la más grande manifestación de amor de Dios por tu vida? Mira a Jesucristo. Mira la redención. Mira la eternidad. Mira la esperanza de gloria que el Padre nos ha dado para una vez que partamos de este mundo, estemos con Él por los siglos de los siglos. Amén.